Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todo el jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición de Ventana Abierta. Hemos abierto la ventana a mirar la comarca, el mundo y la ciudad. Todo hay que mirar, todo, porque hay muchas novedades. Sí. Hoy tenemos un invitado que es por el teléfono. Él está afuera en este momento, fuera del interior, pero tiene un tema que él viene siguiendo hace mucho tiempo, que ha estudiado con determinación y con bastante lógica política, porque básicamente es un tema que está inscripto en la lógica política. Quien tenemos al micrófono, al teléfono, es Fernando Caride, abogado, escribano, militante político de toda su vida, lo cual le ha dado una expertise para analizar la política desde una lógica muy racional. Y también ha sido fundador del portal Confidencial.uy y también es columnista del semanario Contexto de Maldonado. Fernando, buenas tardes. ¿Tú estás ahí? Buenas tardes, sí. ¿Cómo andás, Heraclio? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá, bueno, estamos acá con Néstor y con Alexis Martins, que son quienes hoy nos acompañan en el programa. Y bueno, estamos con la idea de escuchar un poco, digamos, cuál es tu tema, digamos, tu presentación. Bueno, primero que nada, buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Y el tema es un tema que ha surgido en esta semana que pasó. Sí. Se ha dado a conocer, no oficialmente, a pesar de que es cierto que este tipo de información están en las páginas web de los organismos, pero obviamente esa difusión, que obviamente es pública y cualquiera puede tener acceso, muchas veces no es tan fácil acceder. Los portales no son tan amigables, digamos, con los usuarios no convencionales. Y apareció, sobre todo en las redes, una auditoría que realiza el Tribunal de Cuentas de la República ya por el año 23, quiero recalcar esta fecha, ¿no? Es del 2023 la auditoría, y la auditoría refiere a unas partidas de gastos, porque eso es lo que audita, eso es lo que corresponde al Tribunal de Cuentas, audita gastos del Estado. Entonces, refiere a unas partidas entre los años 17 y 22, 6 años concretamente, que corresponden a los gastos, prestaciones médicas a víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, volvemos a un tema recurrente, ¿no? Es un tema recurrente y, a decir verdad, que tiene cierta opacidad, porque las prestaciones y las pensiones fueron otorgadas por comisiones donde sus integrantes esas comisiones estaban integradas por jueces y partes, porque estaban integradas, por ejemplo, por un delegado de Crisol, claro, y por delegado de distintos organismos del Estado, en ese momento todos integrantes del Frente Amplio, dígase Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo, delegados, en fin. Y lamentablemente el resultado de esas comisiones terminaron otorgando derechos, ¿verdad?, en función de distintas leyes que el Frente Amplio fue aprobando. La primera en 2006, después hubo gente que quedó afuera, o circunstancias que no se les había ocurrido prever en el 2006 y las previeron en el 2010, otra ley más. Y en ambas leyes también se prevé, además de indemnizaciones y pensiones, que eso más o menos todo el mundo lo sabe, se previó prestaciones médicas integral, totalmente gratuitas para los beneficiarios de las pensiones, para sus hijos y para sus nietos, en forma absolutamente gratuita y vitalicia. Bueno, muy bien. La última ley respecto a este tema fue en el 2019, recogió
digamos, una ampliación que había hecho en forma irregular un decreto del 2010 de la última ley que reglamentó, amplió ciertas prestaciones odontológicas, oftalmológicas que no estaban contempladas por la ley, y para regularizar ese tema se sacó una ley en 2019. Entonces, recapitulando, estas prestaciones, que no es poco dinero, porque solamente en estos 6 años los montos de las partidas que el Ministerio de Economía destinó para el Ministerio de Salud Pública, estamos hablando de casi, si actualizamos las cifras, hasta más de $2 millones, solamente en estas cosas. Bueno, lo que nos enteramos concretamente es un poco el asombro, es que en el pago y en las prestaciones de estas justamente en el pago de estas prestaciones de salud, la auditoría del Tribunal de Cuentas revela un cúmulo de irregularidades, pero muchas, y algunas serias. Algunas son de detalle, como en toda la administración, no vamos a abundar en las que son casi formales, porque bueno, esas no tienen tanta trascendencia. Pero sí, por ejemplo, del muestreo, en ese periodo se trataron más o menos 1.200, 1.300 personas. El muestreo sacado, el 80% fueron abonadas prestaciones con irregularidades. Algunas graves, otras no tan graves, pero no se contó con la documentación para poder corroborar. No, gente que no estaba en el listado que tiene que estar, gente que no tenía la resolución correspondiente de las oficinas correspondientes que establece la ley para que uno pueda tener ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? Yo, personalmente, cuando me hago de la auditoría, digo, al final termina siendo cierto que en torno a todo este tema hay una gran opacidad y hay muchas irregularidades. Esta es un detalle, porque lo que se pagan prestaciones de salud con respecto a las pensiones y a las reparaciones que se hizo es poco dinero, pero en el estado actual de cosas estamos pensando si hacemos un liceo, si no lo hacemos porque no tenemos, bueno, $2 millones en 6 años es mucha plata, y que no se hayan controlado como debió controlar, lo que evidencia es que esto evidencia una opacidad, evidencia una falta de transparencia, evidencia lo que se dice habitualmente. Yo soy amante de los refranes, ¿no? Y como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuando el río está revuelto en la administración en estos temas, siempre hay algún beneficiario. Si me permitís, Fernando, un comentario, ¿no? Porque esto se suma a la catarata de protestas que ha generado todo el tema de los subsidios previsionales a los ex guerrilleros y familiares y descendientes. Pero además también incluso quiero recordar algo que salió hace unos días, que si no es una fake news, porque tiene pinta de ser fake news, salió un importante dirigente de los desaparecidos, de los partidos políticos y todo esto, reclamando una actualización salarial. Sí, diciendo, hemos luchado tanto con este tema que nos merecemos una mejora en la retribución. Digo, en lo personal, ¿no? Pienso que esto puede ser no sé si es una fake news o qué, pero esto se dijo hace 2 días. O sea, que se agrega a lo que vos decís, Fernando, en este tipo de planteo que están marcados por el descontrol, sin duda. Increíble. Exactamente. Y entonces, a mí me llamó poderosamente la atención que no se diera a conocer esto realmente, en un tema tan sensible, y que la gente, la verdad, salvo los beneficiarios de este tema y los que están absolutamente de acuerdo a ojos cerrados, a todos los demás contribuyentes les preocupa, es un tema que les preocupa, el tema de las pensiones, cómo fueron dadas, quiénes tienen derecho. Yo no cuestiono, lo hemos hablado muchas veces, todas las revoluciones mundialmente, todas se resuelven con algunas reparaciones, con algún punto final, que en este caso, bueno, el punto final fue por un lado solo, pero realmente por lo menos que se ajusten
a lo que los propios gobernantes que otorgaron esas pensiones se ajusten a las condiciones que el gobierno de turno dispuso. Claro. Y en este caso esto no pasó. Por ejemplo, a Dedo se le dio el monopolio, digamos, del tratamiento de la salud mental, porque también cubre salud mental, odontológica, sillas de ruedas, lente de contacto, en fin, de todo, absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir en materia de salud lo está previsto gratis y en forma vitalicia. Entonces, la salud mental se la otorgaron a Dedo a una cooperativa, que el nombre es muy sugerente, Cooperativa Salud Mental y Derechos Humanos, ¿no? Lo dejo así. Y se le pagaron 17 millones de pesos en 5 años. A Dedo el tribunal le observó el gasto, porque el TOCAF, que es la norma de contabilidad y administración financiera del Estado, establece que se puede hacer en algunas circunstancias compras directas y hay excepciones. Entonces el ordenador de gasto debe determinar la excepción, y la excepción puede ser que se necesite un equipo de un médico, que el único proveedor sea fulano de tal, y no hay más remedio que comprarlo directamente. Cuando la excepción que dieron las autoridades en su momento para contratar en forma directa a esta cooperativa fue absolutamente desestimada por el tribunal. Dijo que no observada, que no correspondía esa excepción, no se aplicaba, no se adecuaba. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto al final termina siendo, parece como un reparto de los dineros públicos, desde los beneficiarios que tienen o no tienen derecho, de los prestadores de servicio, amigos o no amigos, eso lo dejo a criterio de los escuchas. Entonces, es una cosa realmente que nos asombra, y nos asombra. Esto ha pasado por debajo de la línea de fuego esta información, ¿no? Sí, que no se manejó en ningún momento previo a la campaña electoral, y no se informó, porque todo se maneja políticamente, y todo hay que manejarlo políticamente, porque quienes están en política por algo están en política. Sí. Y me parece raro que esto no se haya manejado políticamente, o por desconocimiento, por inoperancia o por incapacidad, pero no todo el mundo sabe de estas cosas, obviamente, pero hay funcionarios involucrados, hay jerarcas que tuvieron que firmar papeles, que tuvieron que dar órdenes administrativas respecto a este tema, que vieron esta documentación, que vieron esta auditoría, que vieron estos resultados, que vieron esta puntita del iceberg, porque si rascá seguramente sea la punta. Claro. Y que a nadie le llamó la atención y nadie hizo nada. Sí. Es realmente descorazonador, sinceramente. Creo que este ejercicio informativo sobre el tema coloca este tema a debate y sobre la mesa. Esperemos que tenga alguna consecuencia a nivel público, a nivel de las autoridades, porque en definitiva esto es una perla más del collar de temas cuestionables que ha tenido todo este otorgamiento de beneficios a los sectores que hicieron la revolución en los años 70. Todos está claro de que si hay un bloque que plantea el derecho omnímodo de que eso sea reparado, pero hay un sector también muy importante que cuestiona los derechos a que se cobren beneficios por haber intentado derrocar la República y construir un Estado comunista, socialista, en fin, hay de los dos bandos. No es cuestión de entrar en el punto, simplemente es ver que en la medida en que se realicen cosas con opacidad, le quitan mérito y legitimidad, creo, ¿no? Porque si la causa es justa, como reivindican los que están en el bando de los que apoyan este tipo de reivindicaciones, creo que estas cosas entorpecen no sé si entorpecen, por lo menos generan opacidad sobre algo que en principio quienes lo defienden dicen que es algo legítimo. Y además quiero agregar una cosa.
estas observaciones que hace el Tribunal de Cuentas a partir de esta auditoría que se hace entre el 17 y el 22 de esos años, ya la auditoría interna de la Nación, en el año 18, ya había hecho un informe, y ya había observado, ya había, como dice en el lenguaje de las auditorías, ya había encontrado hallazgos preocupantes sobre este tema, muchos de los cuales fueron recogidos por la auditoría del Tribunal de Cuentas. Y fue comunicado al Ministerio en el año 18, y obviamente, de acuerdo a los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas, esos hallazgos, esas irregularidades encontradas y establecidas en la auditoría interna hecha por la Auditoría Interna de la Nación en el año 18 no fueron absolutamente tenidas en cuenta, porque te reitera prácticamente las mismas. Y otra cosa que quiero agregar, que en el 2020, en abril de 2020, la Auditoría Interna comunica en un seguimiento al Ministerio de Vivienda, de Salud Pública, sobre esta auditoría, porque hacen una especie de seguimiento, la Auditoría Interna de la Nación, y la auditoría, sí, digo bien, y comunica un seguimiento al Ministerio de Salud Pública, y bueno, obviamente, como no tampoco se tomaron demasiadas medidas, quiero pensar yo, porque la auditoría del Tribunal de Cuentas a posteriori de ese comunicado de seguimiento en 2020 sigue manteniendo determinadas irregularidades, muchas de las cuales son iguales. Entonces, finalizando, al final también otro dicho muy lindo para decirlo, porque es muy ilustrativo, el que calla otorga. Y esto ha tomado Estado público, lo han conocido un montón de dirigentes políticos, muchos de los cuales involucrados, porque acá están involucrados jerarcas de ACE, jerarcas del Ministerio de Salud Pública, el Tribunal de Cuentas, los ministros que firmaron las resoluciones del Ministerio, que por supuesto no tienen responsabilidad, pero te quiero decir que estaban en conocimiento de otras cosas, y los jerarcas en la parte de administración hoy, a partir de que ha tomado Estado público de esta auditoría y estas irregularidades en materia de prestaciones con dineros públicos, nadie ha dicho nada, ¿no? No ha dicho, no, sí, pero mire que se corrigió, mire que ahora esto no es más así, ya los implantes no los pagamos más, que pagamos no sé cuántos miles de dólares en implantes y no había que pagarlos, mire que ahora el tema pedimos precios, ya no adjudicamos en forma directa y con excepciones incorrectas los gastos de estas cosas. Nadie dijo nada. O les parece muy menor aclarar a la ciudadanía este tipo de cosas, o no lo pueden hacer, o la verdad quizás y piensen que no vale la pena hacerlo. La verdad a mí me llama la atención, porque correspondería un tema de honestidad intelectual en un gobierno que a mi juicio fue bueno en muchos rubros. Este tipo de máculas, digamos de alguna manera, que surgen en los finales del gobierno, me parece que dejarlos así al libre albedrío de los que leen una auditoría y no saben qué pasó después, me parece que es una incongruencia. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu informe y por tu explicación. Bueno, es un tema que no se agota en esta jornada, sin duda alguna. Fernando, te mando un saludo grande, un gusto escucharte de nuevo. Bueno, ¿sabes qué? Capaz que seguimos en esta siesta, siguen en esta siesta y no hacer nada porque la pregunta es, ¿y se corrigió todo eso? Capaz que no. Exactamente. Dice, nadie tiene noticias, no han dado noticias si se corrigió, si no se corrigió, o si no se corrigió, ¿por qué no se corrigió? Claro. Bueno, Fernando, gracias por tu participación, de verdad, y creo que en algún momento te vamos a invitar otra vez a nuestro micrófono. Porque abrazo, tenés que venir un día, Fernando. ¿Cómo no? Cuando esté por Montevideo, si coincide un jueves, aunque sea, a saludar. Cómo no, bueno, muchas gracias. Dale. Fernando. Abrazo. Un abrazo grande. Por favor. Tú sabes, no
te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si te digo carnaval, vos andá a Habitat. Adquirí tus entradas y disfrutá del carnaval. Desfiles de llamadas, teatro de verano. Te esperamos en cualquiera de nuestros locales Habitat de todo el país. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y seguimos con la ventana abierta al mundo, a la comarca y a la ciudad. Interesante el lo tema que ponía Fernando, ¿no? Sí. No volaba una mosca acá porque realmente era de interés lo que estaba planteando y muy importante además, y daba para seguir escuchándolo, ¿no? Y seguir con esto. Hay un punto que menciona, no de lo que básicamente denunció, sino de un dato histórico, y es que generalmente las revoluciones terminan con algún tipo de legitimación pecuniaria, de premio de reparación, que quienes fueron partidarios lo toman como una suerte de legitimación, digamos, por añadidura, pero en realidad esa reparación no es nueva en el Uruguay, ni en el mundo, ni en Uruguay, ¿no? Las revoluciones todas terminaron con, digamos, con algún tipo de subsidio, auxilio económico, en fin. Pero el tema está que este asunto, donde se generan dudas, donde se generan sospechas, hay gente que habla con voz muy en alto, cuestionando de, los desaparecidos, ¿son todos desaparecidos? Yo escuché a Modio Pérez, un ex tubomano que ha regresado al país hace algunos años y tiene un programa de radio, de streaming, donde hace comentarios sobre el pasado, y que ha dicho claramente que a él le consta que no todos los que figuran como desaparecidos están realmente desaparecidos, ¿no? Bueno, es un tema que se abre a debate, obviamente no da para abordarlo ahora. Además, no solamente ese cuestionamiento, se escuchan voces que hacen ese cuestionamiento, sino que está el hecho, de alguna manera, Fernando también lo sugirió, lo mencionó en su exposición. Hay, al parecer, por una cuestión de corrección política, quizás podemos llamarle, una especie de hemiplegia, ¿no? Claro. En todo esto, porque hay una frase que dice unos tantos y otros tan poco, ¿no? Y algunos, parece que de una guerra interna que hubo acá, hubo damnificados de un lado solo, del otro lado parece que no. Es un tema que está abierto. Y lamentablemente seguimos discutiendo un asunto que tiene más de medio siglo, quizás con mucho más intensidad que lo que pasó acá durante las guerras civiles que generaron los partidos fundacionales. Pero bueno, es la tónica del Uruguay, y capaz que es cierto eso que alguna vez dijo Mujica, el expresidente Mujica, de que esto se acaba cuando se mueran todos los protagonistas, lo que no parece ser validado por la historia, porque esta gente que muchas veces reclama, no era a veces ni nacida. Cuando uno ve las manifestaciones públicas, la mayoría de los que reivindican en estos momentos estos asuntos no son, pero ni cerca partícipes de aquellos y en cambio, eventos, ¿no? Y a contrario censo,
quienes efectivamente han querido cerrar de alguna manera, más allá de la reparación justa o no justa, no se trata de eso, quienes sí realmente han querido cerrar este asunto son los protagonistas, tanto los arrepentidos como los activos, como los vinculados al MLN y a los grupos guerrilleros, sobre todo el MLN, ¿no? Pero bueno, es un tema que en algún momento se va a terminar. Esperemos que no sea cuando el país tenga 100 años de este episodio. Totalmente. Alex, ¿tenés algo para decir de esto vos? No, totalmente de acuerdo. Faltaría agregarle transparencia a ese tema. Creo que es lo principal y lo que me llevo más fuertemente, que los uruguayos, creo que todos vamos a querer un poco de transparencia y que se explique por qué sí o por qué no. Y que no se hagan las cosas de forma tan opaca. Vamos a la tanda, por favor. Desde Montevideo, Uruguay, CX40, Radio Fénix, 1330 AM. Audiencia, otra vez abrimos la ventana nuevamente mirando la comarca y el mundo. En este caso vamos a mirar el mundo porque tenemos al micrófono a nuestro corresponsal en Europa, Julio Martino, que seguramente tiene algunas novedades, varias, esta semana, porque si algo se ha batido es la euforia global. La verdad, ¿no? Desde que vino Trump tenemos noticias variaditas, y eso implica derrama en estos sectores. Y se han inquietado los globalistas también. Globalistas, no globalistas. Yo creo que todo el mundo se ha inquietado. Están medio nerviosos. Sí, no, porque además toca intereses también, no son solamente del bando soberanista globalista, sino también incluso otro tipo de intereses, yo que sé, el tema de Panamá, de Canadá, de Groenlandia, todo eso genera otras lógicas geopolíticas que estaban fuera de discusión. Sin embargo, se ha instalado un poquito a tiempo, ¿no? Bueno, Julio, ¿estás por allí? Hola, Heraclio, buenas tardes, Néstor, amigos, oyentes, un gusto como siempre. Contanos un poquito, a ver qué panorama tenés vos esta semana desde allí, porque acá en Uruguay han llegado mucha información del tema de Estados Unidos, las novedades y la furia con la que Trump está firmando órdenes ejecutivas que están desandando caminos rápidamente instalados, en forma rápida, que tuvieron un proceso largo de instalación. Pero bueno, a ver, contanos un poquito, porque también ha tocado algo el tema europeo, en fin, digo... Y algún eco acá en Sudamérica también. Sí, por cierto, sin duda alguna. Definitivamente el tema de Donald Trump es en estos momentos el centro de la atención de la información periodística europea, ¿verdad? Claro. Esto es algo que está relacionado con cosas que afectan directamente a Europa y también tocan un poco al subconsciente colectivo europeo, ¿verdad? Que tiene una situación en la cual la gente mira o con odio o con amor a los Estados Unidos. Y fíjate que yo estaba escuchando recién ahí lo que estaban hablando ustedes con Fernando Calví, de lo que comentaste tú, Heraclio, y fíjate que Mujica se equivoca, ¿sabes? Como se equivocan muchísimas cosas, por cierto, ¿no? Aunque lo idolatran mucho, ¿no? Se equivoca, no es una cuestión de que cuando se mueran los sobrevivientes de aquellos años se acaba el tema, porque acá en España la guerra civil española, mira, terminó en 1939, Franco se murió en 1976, y los nietos de los que pelearon aquellas guerras y vivieron aquellas épocas, sobre todo en el bando de la izquierda, fíjate, reavivan día con día aquella guerra, aquel enfrentamiento, y viven señalando a un opositor que yo, para mí, lo ven en sus sueños, que no existe, porque no existe una contrapartida a la izquierda moderna similar a la que actuó en aquellos años ni de la guerra civil ni de la época de Franco. No existe porque no tiene una estructura política lo que podría ser un partido de carácter nacional conservador como pudo ser el franquismo. Ni siquiera Falange tiene el peso político que pudiera causar alguna preocupación a nadie. Desgraciadamente para la izquierda
ese cuco no existe, pero lo incentivan, lo inflaman. Y me parece que en Uruguay juegan algo parecido, ¿verdad? Porque están continuamente buscando cosas, conspiraciones militares, no sé qué están buscando, ¿verdad? Algo que ya no existe, ¿verdad? Y que quieren dar un ejemplo de castigo para que no se vuelva a repetir. ¿Qué y con quién? Yo todavía no lo sé, pero que evidentemente da un gran rendimiento político a ese discurso que enturbia la vida de la gente, ¿verdad? Acá en España es terrible, ¿verdad? Porque acá aparte son cainitas, ¿verdad? Se llega a un lenguaje de odio y de agresión que es inexplicable. Que a propósito y que es capítulo aparte el odio que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación en Europa, sobre todo los medios progresistas, los medios afines a la izquierda contra Donald Trump. Van desde unas sartas de insultos diarios a un montón de cosas que están solo en la imaginación del que las lee, ¿verdad? Pero lo cierto es que Donald Trump está afectando a Europa, porque fíjate que Europa está temblando por el tema de los aranceles, y no es para menos que esté temblando, porque fíjate, yo estuve mirando unas cifras, Heraclio, a ti que te va bien lo de las cifras económicas. Europa le está vendiendo a Estados Unidos 576.000 millones de dólares al año contra 367.000 que le vende Estados Unidos a Europa. Hay un déficit con Europa nada más ni nada menos que de 200.000 millones de dólares, que no estamos hablando de dinero, ¿verdad? Sí, no estamos hablando de cualquier cosa. Y claro, interesado en ver esa situación que se perfila con Europa en cuanto a este déficit comercial de Estados Unidos, vos entras a repasar los déficits comerciales de los Estados Unidos, y fíjate, con China tienen un déficit de 365.000 millones de dólares los Estados Unidos. Y con México un déficit que roza los 170.000 millones de dólares al año. El 80% de la producción mexicana va para México. El 70% de la canadiense va para México. Hay un déficit de Canadá con Estados Unidos de 72.000 millones de dólares. Entonces, claramente, el tema de los aranceles, de la posibilidad que esto prospere, está muy latente, porque me pregunto, Heraclio, y tú supongo que tienes más elementos de análisis, pero que esto lo va a provocar el futuro en lo inmediato, en las relaciones de los países. ¿Cuánto tiempo más Estados Unidos va a seguir la vaca que alimenta al mundo? No, yo, mientras escuchaba tus datos bien significativos, si uno empieza mostrando números, a veces explica ciertas cuestiones de política que están arriba de la mesa, fuera de el del debate político ideológico. En realidad los números cantan, y en este caso es clarísimo. Estados Unidos, por lo que vos estás señalando, y bueno, y porque ya sabemos eso que es así, enfrenta un problema de competencia, de desbalance comercial con varios mercados, y eso es la causa eficiente de todo este debate que se ha instalado de aranceles, ¿no? Entre otras cosas. Por supuesto, porque fíjate, la cosa va a más, y para Europa va a más. Sí. Va a más, fíjate, la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, nacido en plena Guerra Fría, con el fin de parapetar a Europa y a lo que se llamaba el mundo libre de lo que podía ser la agresión soviética. Sí. En la actualidad, las 2/3 partes de los gastos de la OTAN, la NATO, los paga Estados Unidos. Entonces yo creo que Estados Unidos se ha sentado a reflexionar, y Europa lo sospecha, que para qué necesita este escudo militar de momento Estados Unidos en Europa, porque la Guerra Fría terminó. Sí hay una Rusia que puede ser agresiva, pero también hay una voluntad de Donald Trump de tratar país con país, y quizás él piense que puede tratar con Rusia, y que puede tratar con Alemania, y que puede tratar con Italia, pero por separado, y sin ser el paraguas militar de Europa. Entonces Europa está preocupadísimo. Ustedes decían, Trump preocupa, pero en Europa muchísimo, porque fíjate que Europa está viendo que todas las políticas verdes, todas las políticas progresistas que se han aplicado a Europa han terminado, por ejemplo, causando el colapso económico de Alemania, lo que era impensable. ¿Y por qué colapsa Alemania? Porque los verdes se salieron con la suya, eliminaron las centrales nucleares, pasó a depender Alemania del gas ruso, pasó a tener un déficit energético gigantesco que ha colapsado su industria y que ha provocado algo que era inimaginable, la recesión.
que si a eso le sumamos que en Alemania hay una situación respecto a la inmigración que está en estado de efervescencia, fíjate, de crispación, digo, sí. Crispación, y además fíjate que la semana pasada tú lo habrás, un niño de 2 años que estaba jugando en el Parque Gonzalo es asesinado por un solicitante de asilo afgano, acuchillado en nombre de Alá. Fíjate que eso la sociedad alemana la conmovió tanto, que pasó algo insólito hasta la fecha desde el punto de vista de lo que son las encuestas políticas. Por primera vez desde que existe Alternativa por Alemania pasó a ser el candidato número 1 a ganar las elecciones en el 25 de febrero. No digo que las gane, digo que en las encuestas por primera vez pasó a los socialdemócratas y pasó a la democracia cristiana. Por primera vez. Y eso ya afianzó una tendencia que genera una expectativa grandísima con lo que vaya a pasar el 23 de febrero, porque hay un síntoma. Es tan importante lo que va a pasar el 23 de febrero que es sumamente significativo que no esté en la prensa europea el tema. No sé si me explico. Sí, claro. No se está debatiendo, no se está informando, ni se está diciendo esto que yo te estoy diciendo aquí, que lo tenés que buscar por los medios alternativos que están siguiendo el proceso alemán o de la propia prensa alemana. Entonces, lo que se juega, si se consolida la alternativa por Alemania y se da la opción de alternativa por Alemania, la potencia que adquiere Donald Trump en Europa va a ser demoledora. Va a ser demoledora y eso va a empujar para adelante. Ahora, digamos que no lo logra, pero ya va a tener un peso parlamentario tal que el salto fue dado. Es lo mismo que pasó en Francia, no ganó Marine Le Pen, quedó ahí. Pero quedó ahí tan incrustada que ya es cuestión de poco tiempo, de mediano tiempo que llegue. Y esa es la situación que nos abre la expectativa alemana. Y fíjate, la situación de Alemania de recesión se suma a una situación de Francia absolutamente endeudada. De una situación de colapso tecnológico de Europa que se está analizando. No hay una sola tecnológica europea. No existe. Europa se quedó atrás. Se quedó atrás en innovación, se quedó atrás en tecnología. La Volkswagen cierra plantas, está la saga absolutamente de los Estados Unidos y de China. La productividad es muy inferior, o sea, los sindicatos, el progresismo social implantado a fuerza, calzado a fuerza en el mundo empresarial europeo, ha pagado un coste. Y si para eso fuera poco, pongan las barbas en remojo. España aprobó esta semana la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. A 37 horas y media. Y acompañaría esa medida una ayuda a que las empresas, sobre todo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, iban a recibir una ayuda para compensar el gasto que iba a significar la disminución de la jornada laboral, pero el mantenimiento de los salarios, porque eso no bajan. Claro. Más aún, quizás suban. Pues no, como no participaron en las conversaciones con Yolanda Díaz, con la ministra comunista del gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz los castigó retirando ese apoyo. O sea, no solo van a pagar el costo de esta medida populista del gobierno socialista y de Yolanda Díaz, sino que además no van a recibir ninguna ayuda por eso. Pero además, ya los analistas están concluyendo esa disminución en la capacidad de las empresas de afrontar estos nuevos costos. Además, desgastará a las empresas para la toma de nuevos empleados. Se reducirá la demanda de empleados. ¿Quién va a tomar empleados a menor horario y mayor sueldo? Y si esto no alcanzara con estos dos temas, que prepárense y pongan las barbas en remojo, porque el señor Castillo, el que tienen allá, está copiando esto de acá. Bueno, y va para allá. Te voy a comentar que en la plataforma política del Frente Amplio hay varias cosas que se replican de las plataformas políticas de la izquierda europea, en particular del grupo Podemos. Por ejemplo, recuerdo un tema en particular que había evaluado, que era el tema inmobiliario. Se hablaba de crear una inmobiliaria pública, generar una oferta pública para evitar el problema de la vivienda, bla, bla, bla. Bueno, acá está en lo mismo. En lo mismo. Pasó en el programa Frente Amplio, figuró esa demanda. Este tema de la reducción de horario de trabajo está acá instalado a partir justamente de que en España se instaló el debate sobre el punto, ¿no?
Así que efectivamente sí. Y yo pensaba en eso también, Heraclio, cuando Julio comentaba esto, y agrego, ¿no?, de aumentar la productividad, ni hablemos, ¿no? O sea que sí, la idea es aumentar el salario, pero no la productividad. Lindo tema para el programa de economía de los lunes, Heraclio, ¿no? Hay cosas que no cierran ahí, ¿no? Sí, hay varias cosas que no cierran. Julio, muchas gracias por tu participación. Un gusto siempre un placer compartir con ustedes. Es una mirada interesantísima la que vos estás planteando, pero también mientras escuchaba lo que vos decías, agrego una sensación que me provoca todo esto, y es eso que vos decís allí, qué cerca que está acá. Uno lo mira y lo ve, no solamente en la prensa, lo ve, en realidad lo ve en los titulares, en el informativo, pero también lo ve en las redes, y es un tema que aquí se está instalando por fuerza. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que no hay una distancia tan grande en ese mundo ancho y ajeno que aparentará tener como escenario todos estos problemas. Julio, gracias por tu participación. Será hasta la próxima semana. Un abrazo. Abrazo, Julio. Saludos. Avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 Avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si te digo carnaval, vos andá a Habitat. Adquirí tus entradas y disfrutá del carnaval. Desfiles de llamadas, teatro de verano. Te esperamos en cualquiera de nuestros locales Habitat de todo el país. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Seguimos con la ventana abierta, ahora sí, al Uruguay, pero en la retentiva nos ha quedado todos los comentarios que han venido previo a este instante. Porque no somos ajenos a todo eso, ¿no? Fíjate, Alex recién estaba comentando acá fuera del micrófono el impacto que tiene todo ese tipo de políticas sobre la generación de empleos, y la idea de generar empleo no parece ser el producto final de todos este tipo de sugerencias y de iniciativas del gobierno, sobre todo en el sector privado. En el sector público puede ser, porque en el sector público se puede gobernar con déficit, y en el fondo el Estado sigue viviendo con déficit. Yo siempre digo, ¿no? Los que se funden en el mundo no son los países, son los estados. Se fundió Argentina, no, se fundió el Estado argentino. Se fundió el Estado Uruguay, no, se fundió el Estado uruguayo. Los países no se funden, se funde el Estado. Pasa que en realidad quienes viven del Estado tienen la tendencia, la pulsión de extrapolar su sensación de que el Estado es el Uruguay, y no es así. Son dos cosas distintas, es un negocio dentro del país. Estimado Alex, tienes una posición, contame. Siempre, en este caso también se siente que te venden una utopía, un mundo ideal, donde yo puedo decir que le suban, que la gente trabaje mucho menos, que le paguen más, y bueno, y eso me trae la suerte de que capaz me trae una mayor retención de seguidores. Si trabajan menos, les pago más, capaz que varias personas quedan alegres y dicen, qué bueno, ¿por qué alguien no pensó esto antes? Es fantástico, si vos lo pensás así a lo rápido, es fantástico, ¿no? Pero dicho esto, a las pocas semanas del cierre, a la semana del cierre de la multinacional japonesa que se acaba de ir de Uruguay, del cierre de un frigorífico en Florida,
y otras más que están ahí envueltas, que no han tomado tanto estado público, pero que son empresas en problemas serios. El propio Castillo lo ha dicho, que lo reconoce, y además con declaraciones que no ayudan en nada a la certidumbre. Sí. Bueno, yo leí una voz, no me acuerdo quién, vinculado o allegado al gabinete o integrante del futuro gabinete, diciendo como que les hablaba para adentro, ¿no? Decía algo así como: tenemos que actuar con cautela para evitar la estampida, ¿no? Castillo dijo en el momento, tremendo, en estos días, creo que hoy o ayer, dijo, es totalmente desconocida la situación de que las empresas se vayan así nomás. Eso es desconocer cómo funciona el mundo de las empresas. Pero claramente son las que trabajan con la dinámica de las empresas, no con la dinámica del Estado. Capaz que una empresa total tiene un montón de cortapisas y procedimientos que impiden que las decisiones se tomen rápido, pero las empresas privadas, la función y la lógica es totalmente distinta. Así sin duda alguna. Vos habías tratado algunos temas de la agenda global, decías que habías visto algunos renglones recurrentes que valía la pena tocar en este programa. Sí, exactamente. Bueno, lo que viene pasando últimamente pasó con Estados Unidos, como decía Julio hace un rato, que Estados Unidos se sale de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo pasa ahora con Argentina, que anuncia su salida también, y subraya que le quita soberanía sobre las decisiones que puede tomar sobre su propio país, con políticas que a veces son ideológicas o no responden a las necesidades del propio país. Entonces señala mucho eso. Desde el punto de vista ideológico, el director de la OMS, Tedros, es un confieso comunista. Entonces lo dijo Milei, que le quitaba soberanía a su país. Entonces hay un creciente rechazo últimamente. También Estados Unidos anuncia su salida de... Perdón, sobre eso que dijiste de Tedros, quería hacer una anotación. La acusación, que no es nueva, es porque Tedros es delegado por un país que está sostenido políticamente por influencia del Partido Comunista Chino. La acusación viene por ese lado. O sea, cuando hablan de que es un comunista, la acusación está arriba de la mesa hace tiempo, hace meses, es porque se habla de la influencia de la República Popular China. Claro, China comunista, ¿no? Sí, eso trae los temas que hablamos la semana pasada, que nadie los eligió, por lo menos los diferentes países no eligieron al director de la OMS de forma democrática, y hay intereses, claramente hay intereses económicos atrás de estas organizaciones, hay intereses económicos tanto de otras naciones extranjeras como de empresas privadas grandes, como son Microsoft o Google, o vinculadas a determinadas personas, sí, que luego determinan cómo se van a manejar. También el caso de la Fundación Bill y Melinda Gates, que tienen gran injerencia también en lo que... Entonces, cada uno tiene sus intereses, eso se entiende, pero ¿por qué los propios países no pueden determinar entonces cómo atacar sus problemas, ya que los tienen tan de cerca? Hay una pulsión sin duda alguna en el mundo entre los Estados-nación frente a el globalismo, lo que en algún tiempo se llamó gobierno mundial, después tuvo otros nombres, sinarquía. En distintos momentos de la historia de los últimos 70, 80, 100 años ha tenido distintos nombres, pero este día de la globalización ha estado recurrentemente planteada por diversos digamos movimientos políticos. Pero esto me permite hacer una reflexión. A veces tengo la sensación, cuando escucho todas estas reflexiones, de que estamos en un estado de situación muy similar al del 1939, 1938, vamos a decir, cuando en el mundo se cuestionaba la influencia de la Liga de las Naciones, que era lo que entonces era precisamente la ONU hoy, ¿no? Claro.
había un cuestionamiento fuerte. Ya la medida de Milei de retirarse de la OMS, después de hacerlo Estados Unidos también, quizás algunos se sumen más también, eso genera un cuestionamiento más fuerte. Todo el tema de Medio Oriente, con los cuestionamientos que ha hecho Israel sobre el amparo de los grupos terroristas Hamas, en sitios de la unidad de Naciones Unidas para el tema de Palestina, también ha generado cuestionamientos muy fuertes. Entonces, sin duda alguna estamos frente a un escenario donde esa instancia pareciera que llegó a un agotamiento, como en su tiempo llegó la Liga de las Naciones, y en vísperas estamos aparentemente de un nuevo orden mundial que surgirá después de estos cuestionamientos, después de estas presiones, después de estas pulseadas. Bueno, de eso se trata este programa, de analizar todas estas variables para tener... Nos queda el contacto para los oyentes, ¿no? El contacto para los oyentes, si no Pablo desde la producción después nos rezonga. 099-308-298, 099-308-298, la línea de contacto de Doxa, de Ventana Abierta. Manden allí sus opiniones, sus sugerencias. El programa que viene tenemos que leer algunas opiniones de los oyentes, Heraclio. Sí, señor. Que no nos caen en saco roto, crean que no. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.